Gracia, paz y misericordia a todos los que están en Cristo Jesús. Nos encontramos de nuevo con una nueva serie titulada ¿Qué es el fundamento? ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? El fundamento, ¿qué es? El fundamento es la base donde se edifica algo, ya sea material o espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar algo muy precioso y muy maravilloso. Quiero que le preste mucha atención para que usted sepa cómo entender las Sagradas Escrituras, para que usted no se confunda. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre Celestial. Y el Señor dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira que aquí hay tres cosas importantes que el Señor nos deja ver a cada uno de nosotros. Tres cosas importantes para que nosotros en verdad podamos entender cómo podemos sacar una enseñanza, cómo podemos ubicarnos dentro de las Escrituras. Y la Biblia nombra tres cosas. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que si vamos a hablar de los profetas bíblicos, de los profetas, de los apóstoles bíblicos, nosotros podemos mirar que la ley y los profetas es de Génesis a Malaquías. Nosotros podemos encontrar que la vida de los apóstoles está relatada desde Hechos hasta Apocalipsis. Y la vida del Señor Jesucristo está narrada allí desde San Mateo, los 4 libros del Evangelio, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cuando nosotros vamos a estudiar una enseñanza de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender qué es la ley, qué es el Evangelio y qué hablaron los apóstoles. Tengan en cuenta que el Señor dice que nos edifiquemos. O sea, nosotros debemos estudiar las enseñanzas, pero teniendo en cuenta que el fundamento es el Señor Jesucristo. Hoy en día la gente dice, y los escucha uno diciendo, que el fundamento de ellos son los apóstoles, que el fundamento de ellos son los profetas, y que el fundamento de ellos es Pablo. Unos que dicen que Pedro, otros dicen que Juan, otros dicen que Timoteo. El fundamento de nosotros es Cristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mira, que nosotros leamos la Escritura, pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos saber quién está hablando allí en la Escritura, dónde es que estamos ubicados, quién es el que lo está diciendo. Porque por eso muchas personas hoy en día no entienden la Escritura. Por eso muchas personas hoy en día dicen que la Biblia se contradice, que por eso no la leen. No es que se contradiga, es que usted tiene que mirar cuándo era y cuándo es la ley que era antes y la que está vigente. Por eso la Biblia nosotros encontramos que se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Por eso hablamos de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Y hoy en día, por eso muchas personas le están enseñando es la ley de Moisés a las personas, donde hay que mirar con lupa, hay que mirar con los textos bíblicos, mirar qué cosas el Señor cambió, qué cosas el Señor en verdad ha querido que nosotros guardemos, y hay cosas que han sido mandadas a recoger. De tal manera que hoy encontramos muchísimos casos. Encontramos incluso si vamos a estudiar el tema de los alimentos, hay gente que todavía dice que comerse en un pollo, si no es degollado, dicen que están pecando contra Dios. Otros dicen que no comen marrano porque el marrano es inmundo. Otros dicen que no comen en verdad pescado, que si es liso, porque la Biblia pues lo enseña, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, cuando usted lee Deuteronomios 14,
usted encuentra que ahí habían unos animales limpios e inmundos. ¿Qué quería decir esto? Los animales inmundos o aves inmundas representaba el pueblo gentil, sin Dios y sin ley. Y el pueblo que representaba los alimentos limpios representaba al pueblo de Israel. Y nosotros vemos que hoy en día, así como lo han leído en la ley de Moisés, así mismo lo están cumpliendo, así mismo lo están guardando, sin tener en cuenta lo que habla San Marcos 7, 14 al 19, donde el Señor dice que ya ningún alimento es inmundo, donde la palabra de Dios dice que nada de lo que entra en el hombre le puede contaminar. Entonces hay muchas personas que pueden decir, bueno, pastor, o sea que si me entra un mal pensamiento, un mal deseo, yo no peco. No, es que no está hablando de los malos pensamientos ni de los malos deseos, porque es que está hablando del alimento, de la comida. La comida no va al corazón, la comida no va a la mente, la comida va al vientre y sale a la letrina. Y el Señor limpia todos los alimentos, Él los hace limpios. Entonces, la enseñanza base para hoy en día nosotros, enseñarle al pueblo, la que está vigente, la que Cristo habló en San Marcos 7:14, a esos que se refiere la Biblia, dice edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta. Estamos mirando que en la ley y los profetas se hablaba de que habían unos animales inmundos, pero vamos y miramos la enseñanza de Cristo y encontramos que el Señor Jesucristo hace limpios todos los alimentos. Mas sin embargo nosotros encontramos una discusión de los mismos apóstoles. El mismo apóstol Pedro, a mí me aterra esto, es de aterrar y no de aterrar, porque en el caso del apóstol Pedro, él no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros de mirar la escritura, de leer. Ellos no tenían eso porque no tenía la Biblia en las manos. Fue lo que retuvieron en el ministerio del Señor Jesucristo, que fueron aproximadamente 2 o 3 años que el Señor Jesucristo estuvo predicando en la tierra, pero que hoy en día nosotros llevamos 20, 15 años y todavía hay gente que duda de ciertas enseñanzas, no las tienen claras. ¿Por qué? Porque no miran todos los versículos que habla del tema. Si usted va a estudiar el tema de los alimentos, debe de estudiar todos los versículos que hablan acerca de ese tema y ubicar en lo que era en la ley, lo que Cristo habló y lo que hablaron los apóstoles. Nosotros encontramos al apóstol Pedro, que fue el primer pastor que el Señor Jesucristo dejó en la tierra. ¿Por qué digo que el primer pastor? Porque San Juan 21:15 lo dice. El Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? Él le dijo que sí lo amaba. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y alguien que apacienta ovejas se le llama pastor. Y Pedro, siendo el primer pastor de la iglesia, nosotros encontramos que allá en Hechos capítulo 10, cuando él va a predicar allí a este varón, dice la Biblia que mientras le preparaban algo de comer allá a Cornelio, cuando el Señor lo envía donde Cornelio, dice que él se subió a la azotea a orar y vino un éxtasis sobre él, una visión. Y el Señor le muestra de toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves. Y él dice, Señor, no. El Señor le dice, coma, Pedro. Él dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. El Señor le dice, no llames tú común o inmundo a lo que Dios santificó. Y mire que a Pedro fue que el Señor le enseñó en San Marcos 7:14. Mas sin embargo a Pedro se le había olvidado la enseñanza. Enseñanzas que nos pueden pasar a nosotros lo mismo. Hermano, nosotros no podemos de ninguna manera enseñar un tema con un solo versículo. Nosotros tenemos que mirar la enseñanza completa, porque las enseñanzas tienen varias ubicaciones. Mas sin embargo nosotros encontramos una polémica muy grande que se formó allá con los mismos apóstoles en Hechos 15, donde ellos tuvieron que sentarse a unificar la doctrina, la enseñanza de Cristo, porque uno predicaba de una manera y otro predicaba de otra. Si en ellos mismos, que eran apóstoles y casi todos habían escuchado al Señor, ahora piensa por un momento, imagínese cuántas denominaciones hay hoy en día, y que el uno dice, todo el mundo dice tener la razón, todo el mundo dice tener la verdad, pero la verdad es Cristo Jesús, la verdad es el Señor Jesucristo, no somos nosotros. Entonces por eso es importante que usted, mujer, varón, usted que va a predicar la palabra de Dios, es importante que no le pida consentimiento a Google ni a YouTube, sino que coja la Biblia y se deje guiar por el Espíritu Santo, reciba revelación del Espíritu Santo,
Porque por eso hoy en día hay tanta confusión, porque las personas no leen la Biblia para aprender de ella, sino leen la Biblia como queriéndole enseñar a la Biblia, como queriendo traer de afuera y meterle a la escritura, y ahí es donde son engañados. Hermano, cada versículo tiene la ubicación dependiendo el tema del que estemos hablando. Nosotros encontramos que ellos, incluso un animal que era ahogado, no se lo podían comer y no se lo comían. Ellos en verdad peleaban por eso. Un animal que de pronto no había sido degollado, ellos no lo comían, porque en el Antiguo Testamento era donde se hacía eso. Pero nosotros vemos, hermano, a mí personalmente se me llega a ahogar, yo tengo una vaca o un marrano, se me llega a ahogar con un lazo porque se la llevó un río, yo la encuentro, que no se deje encontrar porque yo me la como. Yo no voy a dejar perder esa carnecita. Entonces ellos no podían comer esos animales ahogados. Pero en el caso de nosotros, a nosotros no nos es de pecado, porque el Señor Jesucristo limpió todos los alimentos. Entonces así sucesivamente nosotros miramos la enseñanza completa y vamos a encontrar donde la Biblia dice que es una doctrina de demonios. Dice 1 Timoteo 4, desde el 3 en adelante, dice el que prohíba los alimentos. Entonces hay gente que prohíbe los alimentos hoy en día en muchas congregaciones, pero no teniendo en cuenta la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces a eso es que se refiere la Biblia cuando dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en toda enseñanza qué dijo el Señor Jesucristo acerca de sus mandamientos, qué dijo el Señor Jesucristo acerca de su palabra. Alguien me puede decir: pastor, usted está diciendo que el apóstol Pedro o Pablo no tenían el Espíritu Santo. Yo creo que lo tenían. Yo creo que nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero esto no quiere decir de que no erremos, no quiere decir que no nos equivoquemos, porque la Biblia dice, allá en Santiago 3, dice que no hay hombre sobre la tierra que no peque, porque todos sin excepción fallamos. Por eso el único que fue perfecto en su doctrina fue el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que aprender, es del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Mateo 11, 28 y 29. También el mismo Señor Jesucristo, el Padre, testificó cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El mismo Padre está diciendo que oyéramos al Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que oír es al Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que estar oyendo a ningún predicador, a ningún maestro, a ningún misionero, a ningún evangelista que no venga basado en las Sagradas Escrituras. Que no, que el Espíritu Santo me reveló, que a mí se me apareció un ángel, que se le haya aparecido el que se le haya aparecido. Pero toda persona a quien se le aparece Dios, y cualquier personaje del reino de Dios, nunca va a ir en contra de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros, hermanos, leamos la Biblia, aprendan a estudiar la Escritura, hermanos, con los textos, todos los versículos que hacen parte del tema. Por eso la Biblia maneja en la parte de atrás una concordancia donde está el abecedario, donde están todos los textos acerca del tema que usted está estudiando. Incluso si usted tiene la Biblia en un celular, en la lupa de la Biblia, ahí pone la palabra, si es adulterio, adulterio, si es fornicación, fornicación, y ahí lea todos los textos. ¿Por qué? Porque es que los temas tienen muchas formas de ubicación, tienen diferentes ámbitos donde usted los tiene que mirar, diferentes enfoques. Usted no tiene que enfocar todos los versículos en una sola cosa, porque un versículo viene diciendo un enfoque y viene el otro enseñando otro enfoque, y hay gente que lee el uno y el otro y dice: no, esto se contradice. No, es nosotros entender de ubicar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Dice allá Jeremías 9:23: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Qué hermoso que nosotros podamos entender el lenguaje del Señor Jesucristo. Por eso esta enseñanza está titulada: ¿qué es el fundamento? ¿Cómo debo yo hoy en día entender las Escrituras? Si yo no tengo un tema completo, por eso voy a
a ir a contender con otras personas, cuando lo que necesitan las personas es tener los conocimientos completos acerca de cada enseñanza que necesita saber. Por eso es bueno que usted conozca todos los versículos acerca del tema que usted está sacando. Si usted no conoce una enseñanza completa, es mejor callarnos, es mejor no irla a predicar, porque vamos a confundir a las personas y nos vamos a confundir, vamos a pecar nosotros también contra Dios, porque por eso es que dice la Biblia que no nos hagamos en Santiago 3:1 maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es de mayor condenación el que enseña la palabra si la enseña mal. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que aprender primero. Nosotros no podemos ser predicadores, no podemos ser evangelistas, no podemos ser maestros, hermanos, sin antes haber pasado por discípulos, por alumnos. Por eso la palabra de Dios dice que un neófito no lo puede hacer. En Timoteo 3:6-7 dice que un neófito no lo puede hacer. Una persona recién convertida, una persona inexperta en el conocimiento, hermanos, necesitamos ser instruidos, necesitamos, hermanos, dejarnos guiar, necesitamos dejarnos enseñar, porque hay gente que no quiere aprender, hay gente que quiere ser enviada, pero no quiere ser instruida. Por eso es importante que tengamos esa humildad, y si Dios nos quiere enseñar por medio de alguien, aprendamos a escuchar. Por eso Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, para que hablemos menos y escuchemos más. Hermano, es de sabios escuchar. Así que esta es la primera parte de la serie acerca del fundamento, para que no se nos olvide que el Señor Jesucristo es el fundamento, que nosotros sepamos que lo que habló el Señor Jesucristo de Mateo a Juan, esa es la vida del Señor Jesucristo, y que nosotros miremos cómo fue que enseñaron los apóstoles. Por eso hay hoy en día tanta confusión en las personas, porque las personas no logran ubicarse en la Escritura. Hay gente que dice no es posible, Cristo no vino a cambiar nada. Jesucristo sí vino a cambiar cosas, hermano. Nosotros debemos de entender. Y hay gente que lee Mateo 5:17, dice no, Cristo no vino a abrogar la ley y los profetas, Él vino a cumplir. Sí, Él vino a cumplir, gloria a Dios. Él vino a cumplir todo lo que los profetas en la ley habían dicho acerca de Cristo. Él no vino a quebrantar, Él no vino, hermano, a abolir esas profecías. En Él se cumplieron, porque todo lo que es de Dios se cumple, hermano, a corto o a largo plazo. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos estudiar la Escritura y pedirle a Dios que nos dé la esencia de cada enseñanza, la esencia de cada versículo. Así que los dejo meditando en este tema del fundamento, parte número 1, acerca de una serie, porque esto trae una serie acerca del fundamento para que usted se sepa ubicar en la Escritura. Entonces los dejo para que meditemos en esta preciosa palabra. Dios los bendiga y Dios los guarde.